Programa 16. Temas para comprender el periodo 2. Exponer el uso de nuevas fuentes de energía entre 1850 y 1920. El papel de los bancos y la expansión del crédito durante este periodo. ¿Se imaginan un mundo sin luz eléctrica? Para empezar, sin ella, ustedes no podrían ver este programa. Los invito a que hagan rápidamente una lista de las fuentes de energía más importantes en la actualidad, las que se les ocurran ahora. Recuerden lo que han visto en sus cursos de Geografía de México y del mundo, y de Ciencias 2, énfasis en física. ¿Están listos? En este programa conoceremos las fuentes de energía que se usaron entre 1850 y 1920. Vayan anotándolas en otra lista. ¿Cuáles son las principales fuentes de energía que conoces? Solar y agua. La luz solar, el agua, electricidad. La solar, eléctrica, la del agua. Eléctrica, solar, eólica. Como sabes, la revolución industrial que inició en la segunda mitad del siglo XVIII transformó a las sociedades. Los avances técnicos y científicos, así como su aplicación en la producción, dieron origen a las máquinas, que se convirtieron en un instrumento básico para el trabajo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las consecuencias de este proceso fueron evidentes. El uso de máquinas permitió aumentar la producción de las fábricas, pero las máquinas eran costosas. ¿Dónde creen que los empresarios conseguían dinero para sus fábricas? Los bancos se convirtieron en las instituciones que facilitaron el crecimiento de la industria. En un principio, los industriales adquirían capital a través del uso de grandes ahorros familiares o de inversiones de terceros. Sin embargo, pronto esto fue insuficiente. La banca se convirtió en el medio que financiaba las múltiples inversiones de maquinaria. Los propietarios acudían a la banca y le pagaban intereses para tener la certeza de que contarían con el capital necesario para su negocio. A medida que fue evolucionando la industrialización, el capital se fue haciendo cada vez más necesario. Desde fines del siglo XVIII ya existían varias decenas de instituciones bancarias en Londres, las cuales establecieron sistemas de crédito para financiar el nacimiento y desarrollo de las industrias y el comercio. Al igual que los propietarios de las grandes fábricas, los constructores de trenes y barcos recurrieron a los banqueros para obtener financiamiento. Para mediados del siglo XIX, la banca dominaba el mercado. ¿Sabías que el primer banco oficial en México inició sus operaciones con un capital de $1 millón? El Banco de Avío Industrial fue creado por Lucas Alamán en el año de 1830. Tenía como objetivo fomentar la industria nacional. Este banco tuvo como antecedente al Banco de Avío y Minas, creado en el año de 1784, cuya actividad estaba dirigida a financiar a los mineros. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en Estados Unidos de América, Alemania y Japón surgió la segunda revolución industrial, caracterizada por la unificación de la ciencia, la técnica y el capital bancario. Por un lado, el otorgamiento de créditos bancarios fue el medio para el crecimiento de grandes y pequeñas industrias. Por otro, el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía, combinado con la inversión en maquinaria, permitió el progreso de la economía. Si la primera revolución industrial se basó en la máquina de vapor y en el carbón como fuente de energía, la segunda se fundó en el motor de combustión interna, la electricidad, el petróleo y el crecimiento de los medios de comunicación y transporte. Las principales fuentes de energía de este periodo fueron el carbón, la electricidad y el petróleo. El carbón mineral fue la primera fuente de energía del siglo XIX y era útil para los grandes hornos, así como para hacer funcionar las máquinas de vapor. Sin embargo, desde la primera mitad del siglo, el uso de la electricidad fue creciendo y desplazando al carbón, aunque no en su totalidad.
la electricidad era más barata y con mayores aplicaciones. Por ejemplo, las máquinas de vapor eran voluminosas y requerían de grandes espacios. En cambio, la creación de maquinaria que tenía la electricidad como fuerza motriz era más pequeña y se pudo utilizar también en las industrias menores. De igual manera, el petróleo fue un recurso energético muy importante. En un principio solo se utilizó en Quinqués. Sin embargo, diversos científicos experimentaron con él y descubrieron su utilidad para el funcionamiento de los motores. Gracias a la utilización de las fuentes de energía, hubo una serie de inventos y descubrimientos que revolucionarían no solo la industria, sino la vida cotidiana de las personas. Viajemos en el tiempo. Nos encontramos en la ciudad de Menlo Park, en el estado de New Jersey. Es el año de 1879. Estamos en el laboratorio del científico estadounidense de ascendencia mexicana, Thomas Alva Edison. Él se encuentra realizando experimentos para perfeccionar la bombilla eléctrica, o lo que nosotros conocemos comúnmente como foco. El funcionamiento de la lámpara incandescente se basa en un principio muy sencillo. Cuando un material opone resistencia al paso de la energía eléctrica, genera calor. En cuanto la materia se calienta y comienza a ponerse incandescente, emite claridad o luz. Pese a que la bombilla ya había sido inventada un año antes por el químico inglés Joseph Wilson Swan, Edison la perfeccionó y patentó. Yo sabía con seguridad que si esa primitiva lámpara experimental brillaba 45 horas, sería tarea sencilla fabricar otra capaz de arder 100 o incluso 1000 horas. ¡Funciona! Mi siguiente reto será crear una central eléctrica. Lograré que todos en Nueva York tengan luz eléctrica en sus hogares. ¿Cómo creen que afectó la aplicación de nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, a la vida diaria de las personas? El trabajo en las fábricas pudo incluir horarios nocturnos gracias a la iluminación por bombillas eléctricas y el uso de la electricidad aceleró los procesos de producción. Asimismo, el alumbrado público favoreció la intensificación de la vida nocturna en las ciudades y la paulatina extensión del uso doméstico de la electricidad extendió las horas de actividad de las personas y facilitó la lectura nocturna. Por su parte, el uso del petróleo en los motores de combustión interna favoreció la rapidez de los transportes. Un derivado del petróleo, el asfalto, se usó para impermeabilizar barcos y se comenzó a emplear en la construcción de caminos. Otro derivado, el querosén, se empleó en la calefacción de las casas. El paisaje citadino se fue transformando para dar espacio a los automóviles, a los anuncios luminosos, a los tranvías eléctricos y a los postes y cableados que hacían llegar la electricidad a todo el espacio habitado. ¿Y a ustedes, en qué los han beneficiado estas fuentes de energía? Rápidamente escriban 5 cosas en las que los han ayudado. ¿Sabías que la electricidad se introdujo en México en las 3 últimas décadas del siglo XIX? Además de su uso intensivo en la industria y en la minería, en 1872 la electricidad empezó a ser utilizada para alumbrar las calles de la capital del país y posteriormente los hogares. Era tal la expectación que causaba la existencia de las bombillas eléctricas que las personas se congregaban afuera de las casas o frente a los faroles eléctricos de las calles para ver el prodigioso invento. Fueron muchos los grandes inventos y descubrimientos que no solo ayudaron a la automatización del trabajo, sino también al aumento de la velocidad con que las personas se comunicaban entre sí y recorrían largas distancias. Elaboren una línea del tiempo con los inventos que a continuación se enuncian. Algunos de los inventos de este periodo fueron el automóvil de gasolina, el teléfono, el fonógrafo, el gramófono, el cinematógrafo, la radio y la telegrafía sin hilos y el avión.
Comparen su lista de las principales fuentes de energía en la actualidad con aquellas que se usaron entre 1850 y 1920. ¿Son las mismas? ¿Se emplean con la misma intensidad ahora que en ese periodo? ¿Cuál es la principal fuente de energía en la actualidad? La segunda mitad del siglo XIX fue una etapa llena de cambios, descubrimientos e inventos que modificaron la forma de vida de las personas. Actualmente, aún vivimos las consecuencias de este periodo. Yo veo los cambios aquí, en todo esto. ¿Y ustedes, dónde los ven? Les toca descubrirlos.